acontecimiento. Uno es la muerte que viene a tu vida, el otro Jesucristo y su venida. La voz de la atalaya. Como el relámpago que sale del oriente se muestra al occidente, también así será. Como el cerrar y un abrir de ojos. Muy buenas tardes, queridos hermanos y amigos que están en fiel sintonía ya de lo que es el programa La Voz de la Atalaya. Así que estamos por acá en una audición más el día de hoy, ya pues que estamos listos y preparados por aquí. Queremos irnos a la Biblia según el libro de Pedro. Libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Dice la palabra: elegidos según la presencia de Dios según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Padre, te damos gracias, Señor, por este momento en el cual nos concede poder tomar la Escritura para poder, Señor, leer y meditar y predicar, Señor, desde este lugar a todo tu pueblo. Padre, los ponemos en tus manos, Señor, y esperamos, Señor, ser utilizados por usted para, oh Dios, poder dar una palabra a su pueblo. Señor, los cubrimos con su sangre poderosa y declaramos que el respaldo está con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos un poquito, hermanos, resentidos de salud, pero aquí estamos. Aquí estamos. Así que saludos especiales para todos, ¿verdad? En todas partes. Saludos para Juan Carlos Resino, para Yolani Núñez, para Valesca Molina, entre otros por ahí, ¿verdad? Y saludos especiales también para el hermano Tito Zapata, hasta el barrio San Francisco. Saludos para nuestro hermano Ángel Rafael, ¿verdad? Ángel Rafael, hasta allí a lo que es el Encino, para su esposa, nuestra hermana Hilda Elizabeth Fuentes. Y bueno, saludos a todos, ¿verdad? A todos. Queremos, hermano, hablar un poco la palabra en esta tarde. Saludos también para Germán Alfredo Flores. Queremos hablar, hermano, la palabra en esta tarde con el tema la santificación de los creyentes. Con ese tema vamos a estar hablando en esta hora. La santificación de los creyentes. Y es que entre el mundo secular y los que hemos venido a Cristo debe haber una diferencia. Porque así lo establece la palabra de Dios. Que un creyente, que un seguidor de Cristo debe marcar la diferencia
con aquellas personas del mundo secular. Es decir, que debe marcar la diferencia entre aquellas personas no creyentes, no seguidores de Cristo. Y por eso traemos el tema, la santificación de los creyentes. Porque si nosotros nos hemos arrepentido y hemos recibido a Cristo en nuestra vida, hermano, eso lo vuelve en creyentes, en seguidores del Señor Jesucristo, en hijos de Dios. Pero debemos, hermano, complementar una serie de requisitos para que en verdad seamos creyentes santificados. Bendito el Señor. Y dice aquí, tenemos una llamada, la vamos a atender. Dios le bendiga, hermano. La voz de la atalaya, adelante. Hello. Hello. Bueno, se cortó la llamada. Bien, saludos para mi hermano Arturo Hernández. Bien, estamos, hermano, con el tema la santificación de los creyentes. Porque todo aquel que cree en Dios, todo aquel que acepta a Cristo, todo aquel hermano que viene a ser parte entre el pueblo de Dios, hermano, tiene que empezar a caminar una vida de santificación. Porque para eso es que Dios nos ha llamado. Porque para eso es que Dios se nos ha revelado y nos ha mostrado el camino a través de Jesucristo, para que ya no seamos personas normales, para que ya no seamos personas comunes y corrientes, sino que seamos personas como una luz que alumbren en medio de este mundo de tinieblas, en medio de esta sociedad perdida en la oscuridad. Pero ser creyente no solamente es creer en Dios o en Cristo y arrepentirse y aceptarlo, o ir a una iglesia, sino que ser creyente es mucho más allá de todas estas cosas que he nombrado. Bendito el Señor, porque debemos, repito, someterlos a una serie de requisitos para ser cristianos o creyentes santificados. Bendito el Señor. Y dice el apóstol Pedro en su primera carta que Dios los llamó y los eligió según la presencia de Él en santificación o para la santificación del Espíritu. Número 2, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Bendito el Señor. Es un privilegio grande, hermano, haber sido llamado, haber sido elegido
Es un privilegio grande, hermano, pero es necesario que entendamos el llamado, porque el llamado es para que lo santifiquemos, para que obedezcamos, para que así seamos rociados con la sangre del Señor Jesucristo. Es decir que sin fe, sin obediencia y sin santificación no podemos ser rociados con la sangre de Cristo. Bendito el Señor, porque solo pueden ser rociados con la sangre de Jesús. Solo pueden ser lavados con la sangre de Cristo aquellos que crean en Él, aquellos que se arrepientan, aquellos que obedezcan, aquellos que se santifiquen. Hermano, y es importante que todo aquel que Dios ha llamado y que hoy es parte entre el pueblo de Dios tenga bien claro para qué Dios lo llamó. Bendito el Señor, porque muchas gentes no están teniendo claro el llamado de Dios. Muchas personas no están teniendo claro, hermano, para qué Dios los ha puesto en medio del pueblo. Y siguen haciendo y deshaciendo, hermano, en sus vidas, como que si todavía Dios no los hubiese llamado, como que si todavía ellos no hayan recibido a Cristo, porque todavía tienen pensamientos negativos, porque todavía, hermano, tienen sentimientos indebidos, actitudes que ya no deben estar. Pero la Biblia es clara. Dice que la santificación, hermano, significa ser santo, consagrarse, separarse con el mundo y apartarse del pecado para empezar a tener una comunión íntima con el Señor y servirlo con gozo. Todo eso significa santificación, que en griego, hermano, en el griego aparece con la palabra agiasmos. Agiasmos en el griego, repito, significa ser alguien santo, ser alguien consagrado, ser alguien separado del mundo y apartarse del pecado. ¿Para qué? Para tener una comunión íntima con Dios y servirle con gozo. Alabado sea el nombre del Señor. Ese es el propósito, hermano. Aleluya. Que Dios tiene para con los creyentes. Que seamos personas
santas. Pero para ser personas santas, tenemos que, hermano, trabajar con nuestro espíritu. Tenemos que trabajar con nuestra alma. Y aún tenemos que trabajar aún con nuestros cuerpos. Porque si no trabajamos en estas tres áreas para crear aquella persona según la voluntad de Dios, no podemos, hermano, ser creyentes, santificados. Hay una palabra que el apóstol Pablo, hermano, da a los tesalónicos en su primera carta, en el capítulo 5 y verso 23. Ahí hay una palabra que el apóstol da que me gusta, hermano. Me llena. Porque según ese texto, ese tan solo texto, deja claro, hermano, tres puntos fundamentales, los cuales debemos someter, los cuales debemos trabajar, los cuales debemos perfeccionar por medio de la palabra de Dios para ser creyentes santificados, para ser creyentes irreprensibles. Y dice el texto, para aquellos que Dios ha llamado, para aquellos que hoy son parte en el camino de Dios, para aquellos que hoy son parte de la agrupación del pueblo del Señor. El texto dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Es decir, que el mismo Dios que los creó, el mismo Dios que los ha elegido de entre el mundo, el mismo Dios que los ha llamado, el mismo Dios, hermano, que se nos ha revelado, los santifique por completo, y todo vuestro ser, hablando de nuestra persona en general, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. A Dios sea la gloria. Según este texto, habla que todo aquel que Dios ha elegido y llamado y que hoy es parte del cristianismo, debe trabajar su espíritu, señores. Número uno, debe trabajar con su espíritu. Gloria al Señor. Para ya no seguir viviendo bajo el otro espíritu que los tenía esclavizados por medio de la carne en el mundo. Porque cuando no los había encontrado Dios y hacíamos perdidos en el mundo de pecado, vivíamos por otro espíritu, hermano. Pero desde que Dios los eligió, desde que Dios los llamó, hermano, desde que Dios se nos reveló y lo hemos recibido y hemos hecho un convenio con Él, ahora debemos trabajar, hermano, nuestro espíritu. Aquel espíritu de santificación que Dios nos ha dado, ahora debemos trabajar por medio de Él. Ahora debemos levantar
sacarlo de donde estaba, hermano, gloria al Señor, caído por causa del pecado. Porque de otra manera, hermano, no podemos vivir una vida de fe. No podemos vivir una vida de reino. No podríamos vivir una vida agradable a Dios. Bendito el Señor. Entonces necesitamos trabajar a ese espíritu. ¿Ah? Necesitamos levantar a este espíritu. Trabajar y levantar a este espíritu para empezar a vivir por él. Y necesitamos reducir, bajar, exterminar o desaparecer el otro espíritu que antes los tenía atrapados, que antes los tenía inducido al mundo a través de la carne. Porque de otra manera, entonces no podemos ser todavía creyentes santificados. Y por eso me gusta aquella palabra que da el apóstol Pablo a los de Éfeso, según el capítulo 5, si no me equivoco, 5:16, si no me equivoco. Me gusta ese versículo, hermano, que Pablo le da a los de Éfeso. Y les dice, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos del espíritu de la carne. Porque hay una, hermano, porque hay dos espíritus para empezar. El espíritu que opera a través de la carne y el espíritu, hermano, que opera a través de nuestro espíritu. Bendito el Señor. Y por eso Pablo les dice, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos del espíritu son contra la carne y los deseos de la carne son contra el espíritu, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Hay una guerra, hay un pleito, hay un choque, hermano, entre el espíritu de Dios que nos ha sido dado con el espíritu del diablo que se manifiesta a través de la carne. Tenemos que diferenciar qué espíritu es el que está, hermano, gobernando nuestra vida. ¿Qué espíritu es el que está guiando nuestra vida? Tenemos que observarlo. Si todavía el espíritu de la carne está trabajando en nosotros, hermano, entonces es que no los hemos arrepentido de verdad. Si todavía el espíritu, hermano, de la carne y del mundo nos está gobernando, nos está guiando, es que no los hemos arrepentido de verdad. Y lógicamente no los hemos convertido de verdad. Pero para que este espíritu desaparezca, es necesario que levantemos el espíritu de Dios, hermano, y trabajemos de ahora en adelante por el espíritu de Dios, hermano, santificando todo nuestro ser, hermano, espíritu, alma y cuerpo. El primer problema que tiene el ser humano es con espíritu. El segundo problema que tiene el ser humano es con el alma. Gloria al Señor. Y posteriormente con el cuerpo. Pero todo comienza de espíritu. Es decir, que si nosotros entendemos la parte del espíritu y, hermano, los ubicamos según la enseñanza de la palabra, hermano, para vencer a ese otro espíritu y levantar el espíritu correcto, que es el de Dios, por el cual Dios los ha llamado a la santificación, hermano, entonces lograremos, hermano, que nuestra alma sea restaurada. Y no solamente, hermano, lograremos que nuestra alma sea restaurada, sino que también, hermano, podremos ordenarlos
también aún en nuestro cuerpo. Gloria al Señor. Porque el problema es de espíritu. Y ese es el problema que tienen muchos, que no han entendido esta parte. Y aunque de alguna manera se han arrepentido, y aunque de alguna manera han aceptado a Cristo, y aunque de alguna manera están dentro de lo que es la congregación, el pueblo de Dios, hermano, todavía están viviendo una vida carnal, todavía están viviendo una vida de mundo. Bendito el Señor. Y por eso siguen siendo esclavos de la mentira, de la hipocresía, hermano, y del pecado. Gloria al Señor. El tema que estamos hablando es la santificación de los creyentes. Usted no puede ser, hermano, un creyente genuino, un creyente verdadero, si usted no entiende que debe santificarse. Si usted no es alguien santificado. Bendito el Señor. Todo creyente debe ser santificado. Porque todo creyente debe santificarse. Y debe ser santificado para ser agradable delante de la presencia del Señor. Para estar siempre listos y preparados, hermanos, para volar al cielo. Pero lastimosamente tenemos mucha gente que no ha entendido esto. Y aunque de alguna manera verbal, hermano, han aceptado a Cristo, gloria al Señor, todavía siguen siendo un caos en su vida. Y todavía, hermano, llevan la vergüenza encima. Y todavía son señalados por el mundo. Porque no han cambiado, hermano, su conducta. No han cambiado sus hábitos. No han cambiado su fe. Digo fe porque en el mundo teníamos una fe. Ahora en el evangelio hemos conocido otra fe. En el mundo teníamos, hermano, otra conducta. En el evangelio se adquiere otra conducta. Alabado sea el nombre del Señor. Allá es un mundo, acá es un mundo. Y por lo tanto, los de aquel mundo tienen sus principios. Los de este mundo también tienen sus principios. Por eso Cristo dice en Mateo 16:24, si alguno quiere venir en pos de mí, tendrá que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Es decir, que si usted acepta el llamado de Dios y viene a ser parte entre el pueblo de Dios, usted tiene que morir, Señor. Usted tiene que morir, señora. A ese viejo hombre, a esa vieja mujer, y adquirir un nuevo hombre, una nueva mujer ahora en Cristo. Porque eso es lo que dice 2 Corintios, hermanos, 5:17. De modo que si ahora está alguna en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En el mundo éramos una persona, en el evangelio ahora tenemos que ser otra. Para eso Dios nos ha llamado, para ser otra persona, para cambiar a aquella vieja por una nueva. De otra manera no podemos ser creyentes santificados. Bendito el Señor. Ya el tiempo se me fue por acá. Esperamos haber sido un poco explícitos, claros, contundentes con lo que hemos hablado, porque a veces no es fácil, hermano. No es fácil explicar estas cosas. Pero esperamos en Dios que Dios les esté ayudando, les haya ayudado para digerir, hermano, esta palabra y entender el mensaje de Dios. Saludos para Ríos Darwin, para Judith Castro, para Katie Padilla, para Francis Vázquez, entre otros, ¿verdad? Saludos especiales. Así que aquí estamos aterrizando, hermano. Ha estado con ustedes su hermano y amigo Reinel de Jesús Murillo. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Y no olvidemos, hermano, que Jesucristo viene pronto. Esto es todo. Con permiso. Ese cielo, la honra le voy a dar. Yo le canto
en la gran tribulación, ay, ay, ay. Hemos presentado su programa, La Voz de la Atalaya. Si este programa les de bendición para su vida, ore y ofrende para el sostenimiento de este programa o llámenos al teléfono 9919-0880. Que Dios le bendiga, le bendiga, le bendiga. Como en los días de Noé, así será su venida. Al que hizo que se sienta, Sé prudente como la serpiente, sencillo como las palomas, prudente como la serpiente, sencillo como las palomas. La Iglesia Santidad Jesucristo es mi refugio. Está de campaña.